Bien, buenas noches jóvenes y bienvenidos a su clase de bioestadística del 17 de agosto del 2021. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en la elaboración del diagrama de cajas. Habíamos visto cómo calcular el Q1, el Q3 y habíamos ya desarrollado el esquema del diagrama de cajas. Entonces, en esa línea nos falta calcular la amplitud, la amplitud entre los cuartiles, ¿no? Entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Y de ahí veríamos ya lo que es la medida de dispersión para datos agrupados, es decir, calcular la variancia para datos agrupados. Eso vamos a ver hoy. Un anuncio, tenemos en la plataforma unas tareas que están puestas ahí, en las cuales ustedes tienen que hacer los cálculos respectivos para elaborar el diagrama de cajas de las dos series que se presentan. Solamente tendrán 7 días para elaborar dicha tarea. Y además tienen una tarea de investigación sobre cuál es la utilidad que se le encuentran a los diagramas de caja. Obviamente estamos hablando de utilidades dentro del marco de estudio de las ciencias experimentales. Ciencias experimentales como química, como biología, ¿no? Bien, entonces en función de esto, vamos a continuar y veamos la fórmula de la amplitud intercuartílica, ¿no? Entonces, esta no es otra cosa sino la A es la amplitud intercuartílica. Y ahí que la amplitud intercuartílica es igual al valor de Q1, Q3 menos Q1. En los ejercicios anteriores nosotros ya habíamos determinado Q3 y Q1. Por lo tanto, la amplitud intercuartílica es igual, el Q3 era igual a 23,75 menos el Q1 que era 18,25. Por lo tanto, la amplitud intercuartílica es de 5,5. Bueno, y el diagrama de caja finalmente, ¿cómo quedaba para los datos del ejercicio anterior? En un extremo iba el Q1, en el otro iba el Q3, aquí iba la mediana, y acá iba el dato mínimo y el dato máximo. Con rojo voy a colocar los valores para este diagrama de cajas de acuerdo al ejercicio que nosotros hemos venido trabajando. Entonces, el dato mínimo era, si más no me equivoco, era 18. El dato máximo era 29. La mediana era 20. El Q1 es 18,25 y el Q3 es 23,75. Ahí tenemos el diagrama completo de acuerdo a los ejercicios que hemos venido desarrollando y a la serie de datos. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? La tarea, señores, ya saben que es a mano.
por favor, no copie para evitarse malos momentos y para evitar perder puntos. Confirme si es posible borrar la pizarra. Buenísima. Máster, ¿la tarea de investigación que mencionó también es a mano? No, la tarea de investigación es computadora. Ahí ya, Ahí tiene que gracias. estar 4 negrafías, me parece, de lo que recuerdo. 4 o 5 negrafías. Bien, vamos a trabajar ahora con la varianza mostral. Pero vamos a trabajarla para datos agrupados. Variancia para datos agrupados. Entonces, la varianza para datos agrupados tiene la siguiente forma. X cuadrado es igual a la sumatoria de F1 por X1. Y esto se les ha de ya resultar familiar. Menos raya de quebrado, sumatoria de FI por XI al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. Noten la gran diferencia, señores. Mi hijo un poquito para la derecha. Sí, eso estoy tratando de balancear ahí. Entonces, noten la diferencia, que este es XY al cuadrado. Voy a ponerle con rojo. Y esto de acá indica que todo el paréntesis está elevado al cuadrado. Todo eso dividido para n. Note que es un quebrado. Y todo esto para n menos 1. Entonces, cuando hablamos de datos agrupados, señores, regresa a nuestra tabla de rangos con la frecuencia de observación. Solo ahí es posible desarrollar esta fórmula. Solo ahí. ¿Por qué? Porque F es la frecuencia de clase. Ya sabemos que la X es la marca de clase. Y es la marca de clase que corresponde para cada frecuencia observada de datos. Y N es el número de observaciones o el número de la muestra. Entonces, yo voy a colocar directamente la tabla, el resultado de la tabla. Yo ya no voy a detenerme a explicar cómo encontramos la frecuencia, ni la marca, ni la X, ya no. Porque eso ustedes lo vieron en la primera parte del curso. Entonces, con una tabla en la cual yo tengo 20, 30, 30, 40, 40, 50,
50, 60, 60, 70. Y tengo las frecuencias de 6, 7, 4, 8 y 5. Y la suma de todo eso me da 30. Entonces, a partir de esta tabla, yo voy a calcular el resto de columnas. ¿Cuáles son el resto de columnas? La marca, que es la X. Ya sabemos que la marca es el valor de la mitad, entre 20 y 30. Esto es 25, esto es 35, esto es 45, esto es 55, esto es 65. Y también ya aprendimos nosotros F por X. Esta es la parte importante para este cálculo de varianza. Porque finalmente yo necesito encontrar F por X, que es justamente la marca de clase, y esta X, que es X1, X2, X3, X4, X5, requiero elevarla al cuadrado. Otro dato importante es que la multiplicación F por X es que quiero también calcular. Entonces, esto nos dice que es la sumatoria de F y por XY. Entonces, vamos encontrando F por X en cada segmento. 60 y 25 por 6. ¿Cuánto da eso? Eso da 150. 7 por 35, 245. 4 por 45, 180. 80. 8 por 55, a ver, ayude Erika Bazán. 8 por 55. Erika Bazán. Reportes, Erika Bazán. 440 más. Ya, 440. Pero Erika Bazán no responde, ha dejado botada la conexión. Miguel Carbo, responda. 5 por 65. Miguel Carbo. Miguel Carbo. Buenas, Miss. 25 más. 5 por 65. 130, Miss. Perdón. 325. Ya, ahí sí. Ya, ahí ya tenemos calculada la nueva columna que nos interesa para esta parte de la fórmula. Ahora, entonces, vamos calculando la X cuadrado, ¿no? Porque necesitamos esta. Entonces, X y al cuadrado. ¿Qué significa? Significa que esta la multiplicaremos por sí misma. 25 por 25, Roxana Herrera. 25 por 25, Roxana Herrera. 625, Miss. 35 por 35, Susan Yuba. 1225. 1225. Gracias. 45 por 45, Luis Lor. 2025.
55 por 55. María José Campoverde. 3025. Y finalmente 65 por 65. Marta Alvarado. Marta, 4225. ya. Perfecto. Y ahí tenemos este valor. Este valor lo tenemos. Voy aquí a ponerle otra flecha. Porque aquí recuerda que estaba la marca de clase. Pero nos pide la fórmula x al cuadrado. Y eso luego tendremos que multiplicarlo por fx. Entonces eso hagámoslo en otra columna. F y por x y al cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que multiplicar f por x y al cuadrado. Pues cada uno de ellos multiplicar. 625 por 6, ¿cuánto da Baque? Josué Baque. 6 por 6, 25. Josué Baque. ¿Ha dejado votado? No, aquí estoy. Dígame. 6 por 6, 25. ¿Cuánto es? 6 por 6. 6 por 625. Los dos tenemos que ir multiplicando para hallar la columna F y 3750. 3750. 1750. Siguiente valor. 7 por 1225. José Oscaiza. 7 por 1225. ¿Cuánto da? 8555 más. 4 por 2025. Juan Alvarado. 4 por 2. 8100. 8100. 8100. Gracias. Joana Jiménez. 8 por 3025. 8 Ingeniera, pero en el segundo, en la segunda cifra no es 8575, sino 8555. Es 7 por 1225. Sí, está bien. Está bien. Está bien. Verifique. A ver, Sí, está bien. Jennifer, que la tengo al aire. Jennifer, 8 por 3025. 8 por 24.200. gracias. Y 5 por 4225. 21.125 mil. Ya. Entonces, mucho ojo con lo que se va a hacer. ¿Qué nos pide a nosotros la fórmula? Nos pide de esta parte de x, de f por x y al cuadrado, que es esta columna, nos pide la sumatoria. Y lo mismo de la columna f por x y nos pide la sumatoria. Entonces, vamos directamente a sumar todos estos valores. Los voy a poner con rojo. Entonces, la sumatoria de esta columna me da 65.000, perdón. 750. 65.750.
Y la columna Insisto, ingeniera, en la segunda cifra, vuelva, multiplique, 7 por 5 son 35, llevando 3, 7 por 2, 14, y 3 son 15, no 7. Está bien, señora Teresa. a ver, Fíjese, Multiplique bien, niña. oiga, 7 por 5, 35, llevando 3, 7 por 2, 14, y los 3 son 15. ¿se da cuenta de lo que me está diciendo? Utilice calculadora. Son 17. Está multiplicando mal. 14 más 3, ¿cuánto es? Está Teresa? A ver, por favor. 17. No haga bulla. ¿Cuánto es, doña Teresa? 14 más 3. Dígame, ingeniera. 7 por 5, 35. Llevo 3. Correcto. Por 2, 14 más 3. 14. 15. A ver, 17, perdón, ya. Llevo 1. Sigamos nomás. Sigamos el camino. Entonces, F por X, la sumatoria da 1340. Ya ahora, ¿qué estoy haciendo? Y por favor, mucha atención. Estoy sumando, porque la fórmula me pide la sumatoria. Luego, yo con estos valores me toca insertarlos a la gran fórmula. Entonces, vamos a hacer el reemplazo en la gran fórmula. S cuadrado, esto es 30 por si acaso, cuidado en ese confunde. S cuadrado es igual. Sumatoria de FI por XY al cuadrado. Es decir, esta. Entonces, aquí va 65.750. Menos raya de quebrado. Sumatoria de F por X y todo eso elevado al cuadrado. Es decir, esta sumatoria, 1340, pero hay que elevarla al cuadrado. Eso dividido para n. Muy importante, la n en este caso solo va a dividir a este bloque, nada más. Y de ahí tendremos que operar la resta. Todo eso dividido para n menos 1. N es 30. Menos 1, 29. Ahora sí, aquí tenemos ya la fórmula en su completa expresión reemplazada y vamos a operarla matemáticamente. De manera tal que, ¿cuánto da 1340 elevado al cuadrado? ¿Cuánto da 1340 elevado al cuadrado, señores? Me sale 1.795.600. Correcto, 1.795.600. Eso divídanlo para 30. Y quiero escuchar a... Ariel Pincay. 1.795.600 dividido para 30. ¿Cuánto da? Ariel Pincay. Estoy el cálculo, Miss. Estoy haciendo el cálculo. ¿Y tanto demora? Sale 59.853. ¿Y los decimales? .33333. Correcto. Entonces, este cuadrado es igual. Si logran ver hasta abajo, ¿no? 65.750 menos
$59,853,33. Entonces reste 65,750 menos 59,853,33. ¿Cuánto da eso? Y eso luego divídalo para 29. Ayúdanos, Lady Piloso. Master, disculpe, ¿puede bajar la cámara un poquito? Es que no alcanzo a ver. Ahí logran ver. Sí, ¿no? Sí, Master, gracias. 65,750 menos 59,853,33. ¿Cuánto da? 203.33. No, ahí hay un error. 5.892,67. Hay otro error ahí. A ver, háganlo. 5.896. 5,896,67. Bingo. Coma 67. 67. Están restando esto menos esto. Entonces, eso es igual. Vamos a buscarlo por acá. 5,800. Y eso divídalo para 29. ¿A cuánto da igual? 203, 203. 203,3. Entonces, esta es la respuesta, 203,33. Creo que sí la ven. 203,33. Pero vuelvo a insistirles, ustedes tienen que desarrollar la tabla de frecuencias e ir luego armando cada una de las columnas pertinentes a la fórmula madre, para el cálculo de la varianza. Entonces, la fórmula que le pide, la sumatoria de f por x al cuadrado. Esta x, acuérdense que es la marca de clase. Entonces, usted hace la columna de fi por xy al cuadrado, elevando al cuadrado esta marca de clase y multiplicándola por f. En este caso, 625 por 6. 1225 por 7. 2025 por 4. 3025 por 8. Y 4225 por 5. Así llegamos a esta columna. Sumamos completamente. ¿Por qué sumamos? Porque la fórmula me pide la sumatoria. Eso me pide la fórmula. Luego, armamos la columna de f por x. Pero mucho ojo, esto es f por x. No es que van a elevarlo directamente al cuadrado. Cuidado, se les ocurre hacer eso. A la columna f por x. F por x. F por x. Frecuencia por marca de clase. 6 por 25, 7 por 35, 4 por 45, 8 por 55, 5 por 65. Y hago la sumatoria. Ahí sí, con esos valores lo reemplazo a la fórmula madre. Ya tengo aquí mi sumatoria de f por x al cuadrado, que da 65,750. Menos, cuidado, se les ocurre restar primero. Cuidado. Esto hay que hacerlo uno a uno. Entonces, este valor o esta sumatoria está elevada al cuadrado. Desarrolle primero este cuadrado.
eso salió acá 1.795.600. Luego hay que dividirlo para 30. Y ahí obtuvimos 59.853.33. Ahora sí, ya con este número puedo restarlo de la sumatoria de F y por X al cuadrado. Y finalmente dividirlo para 29. Donde he observado que suelen ¿Por haber... qué para 29, Miss? Porque la fórmula, ¿qué le pide? ¿Qué le pide la fórmula? ¿Que divida para qué? Usted mismo, Josué. No, mitad frieta y 2 pedazos de pescado para que te comas. A ver, Pero Josué. dime la muestra menos 1. N menos 1. ¿Y cuánto era N? 30. 30. Entonces 30 menos 1, 20. Solamente algo mayor. Ah, ya. Con pescado, déjalo hacer por que se le licúa. ¿Dónde hay errores? Usualmente hay errores Porque cuando no voy a poner el uno arma esta columna. Ahí hay errores. Por ejemplo, doña Teresa insistía en decirnos que 14 más 3 era 15. Ahí hay error. Y hay error y tiene que ser muy cuidadoso al momento de reemplazar esta fórmula. No van a operar de otra forma. Tienen que ir resolviendo desde el problema pequeño hasta lo externo. Eso es muy importante. Si esto va elevado al cuadrado, pues resuelva primero este cuadrado. Y luego lo divide para 30. Y ahí sí ya tiene un valor único que lo va a restar del anterior. Hace la resta en este numerador, porque si usted observa esto, este monstruo aparentemente es un quebrado. Entonces haga la resta y luego lo divide para el denominador, que es 29. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿O algo que no... No se saca la raíz cuadrada, disculpe la pregunta. A ver, ¿qué pasó, Nicolás? No se le saca la raíz cuadrada porque veo la S con el 2. Ah, acuérdese que el símbolo de la variancia era S cuadrado. Eso ya creo que es la desviación estándar, lo que ya menciona Rendón. Correcto. Valeria, le voy a dar un bono a Valeria por eso. Aunque yo a Valeria siempre le quedo debiendo puntos. Los maxipuntos, Miss. Correcto, correcto. Ese es el asunto. Entonces, hasta ahí el tema de la variancia. Varianza de datos agrupados. Correcto. Tenemos que calcular ya la siguiente clase lo que dice Valeria, ¿no? Podemos de una vez, esto de aquí es la variancia, recuerde, esta es la variancia. Esta es la variancia. Pero así como hay variancia, que es la S cuadrado, o recuerde usted cómo se representaba para datos simples o datos sencillos. ¿Cómo se llamaba ella? ¿O con qué símbolo se representaba? Sigma. Eran sigma también. Así es. O era la S cuadrado también, ¿no? Acuérdense que el sigma era para la variante. El sigma era para las poblaciones o el universo. Ahí se aplicaba el sigma. Pero el concepto es el mismo. Y el cálculo es el mismo. Tal como dice Valeria, si yo le saco la raíz cuadrada de esto, ahí yo voy a tener solo la desviación estándar. Si yo le saco la raíz cuadrada.
Ingeniera, una pregunta. A ver, le escucho, doña Teresa. El ejercicio que usted nos mandó, ¿Qué pasa? igual lo agrupábamos, o ya ahí no lo agrupo, porque por ejemplo aquí dice para datos agrupados, o sea, lo ordeno, perdón. No le entiendo la pregunta. ¿Qué quiere decir usted? Yo he El mandado dos ejercicio que series. usted nos mandó una serie. Dos Una serie en series, esa agrupa- dos series les envié. No les Dos series, envié. perdón, sí, están desordenadas. Ordeno, pero Ya eso no debería usted preguntarme, porque usted es una de las personas que es más estudiosa y más acuciosa que los demás. Voy a tener que pedirle a Erika Bazán que le conteste la pregunta. Doña Teresa, no, o sea, mi inquietud es, por ejemplo, o sea, que yo agrupé los datos y utilicé de la forma como usted nos enseñó la otra varianza. Entonces me confunde al decirme, pues, o sea, ahorita que usted me dice datos agrupados y otro tipo de fórmula. A eso pues, me así refiero. es, pues, y yo no le estoy diciendo que haga para datos agrupados en la tarea. Listo, ahí era mi... Cuando yo Sí, les lo digo sé. a ustedes cálculo para datos agrupados, es que se emplea este sistema. Si yo no le digo datos agrupados, usted no tiene por qué emplear este sistema ni esa fórmula. Correcto. Así hemos venido trabajando desde el primer parcial, cuando yo les enseñé, por ejemplo, a encontrar la media, la mediana, para datos agrupados, acuérdense. Y para datos simples. Esta fórmula es solo para variancia, por eso he colocado en el título. Esta fórmula es solo variancia para datos agrupados. Entonces, si yo en un examen le pongo la serie, usted tiene que calcular la tabla de frecuencias con toda esta estructura para desarrollar esta fórmula. La siguiente tarea, por supuesto que voy ahora a decirle que de la serie tal, calcule la variancia y calcule la desviación estándar. La desviación, la variancia es esta S al cuadrado. Y la varianza es la S sola, es decir, a este resultado sacarle la raíz cuadrada. La estadística, en mi parecer, es de carácter metódico, porque las fórmulas están ya establecidas y usted lo que tiene que ir es trabajándolas conforme a lo que le están pidiendo, ¿no? La parte interpretativa de esto, habíamos comentado, corresponde a cuán distantes están los datos de la media, que es la medida central de los datos. Esa es la interpretación. Entonces, todos estos elementos que estamos viendo de media, mediana, variancia, nos van a servir luego en cursos avanzados de estadística. No sé si ustedes vean esos cursos avanzados, pero hay, por ejemplo, la famosa prueba de Student. ¿Y esa prueba para qué? Esa prueba es para comprobar hipótesis. Pero para comprobar la hipótesis yo requiero calcular las medias de la muestra. Y comparando medias, puedo yo aprobar o rechazar hipótesis. Esa es la utilidad de estos cálculos que estamos viendo progresivamente y de manera parcial. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta?
Bien, si no hay una pregunta, por favor, encienda la cámara para hacer la foto del curso. Este jueves están haciendo un mantenimiento en los sistemas. Entonces este jueves, por si acaso, no habrá conexión. Y la siguiente clase vamos a extendernos un poquito más, es decir, no haremos la clase hasta las 7, sino hasta las 7:30, para poder recuperar ese tiempo, ¿no? Haremos media hora la siguiente semana, el día martes, y la otra media hora el día jueves siguiente, ¿no? Bueno, ¿y qué tal le fue en la novatada o en lo que participaron? Yo estuve en casa encerrado, como siempre. Un caso La cerrado. transmisión estaba, bueno, en mi caso no se le hiciera en internet, pero la transmisión estaba media decepcionante. Ah, Yo siempre he querido ver esas cosas presencialmente. Creo que solamente pude asistir una sola vez cuando hicieron, creo que en el segundo o tercer semestre. yo me acuerdo que tuve una clase, creo, con ustedes, y yo di mi clase. Y ustedes por eso no fueron, creo. Sí, sí nos Ay, acordamos todavía. Algo así ocurrió. Los Y buenos como, tiempos de presenciales. y como siempre, don Nicolás me reclamó, oiga, déjenos por favor asistir. Nos dio solo 5 minutos, Miss, para salir antes. Así es, yo les di creo que 10 minutos, algo así. Los buenos tiempos de presenciales. Bueno, ya progresivamente esperemos ver cómo están las cosas, ¿no? Yo no creo que alcancemos presenciales y ya el otro semestre salimos. Este es su último semestre. El siguiente. De repente es probable, ¿no?, que el otro semestre ya regresen a presencial. Quizás. Ya me mal acostumbré. Creo que es probable. ¿No han dicho nada los profesores, Miss, de que podemos regresar próximamente o algo así? ¿Algún plan, algo? Es difícil por el tema de los contagios, ¿no? Lo que medio escuché en Miss es que iban solo a... Es muy Yo complicado. solo digo que difícilmente regresemos a presenciales y ya el otro, ya este es el noveno, el otro ya es el 10º, ya la titulación. Difícilmente creo que entremos. Para las tutorías, me imagino que nos conectaremos virtual o presencial de pronto, ahí puede ser. O sea, el tema de la titulación lo acompaña un MAC. No crean que se van a librar de clases. Lo acompaña un MAC, el módulo de actualización de conocimiento, y ahí tienen clases. Mientras avanzan la tesis, también tienen que presentar tareas.
Más agobiante aún, entonces. Ese es el sistema. Bueno, hasta aquí dejamos la grabación, señores. Nos vemos el día martes siguiente, ¿no? Y ahí vamos a tener tiempos adicionales para la recuperación. Voy a dejar tarea. Entonces, voy a dejar yo otras series para que ustedes, ojo, calculen diagrama de cajas, hagan diagrama de cajas, calculen la varianza simple, varianza para datos agrupados, varianza, o sea, los dos tipos de varianza, para simples y agrupados. Y la varianza como tal, es decir, la raíz cuadrada de ella para simples y datos agrupados. Con la amplitud cuartílica, los coeficientes, los sesgos. Todo eso va a quedar para tarea, porque no piense que va a quedar libre, ¿no? Y de esa manera usted no se olvida hasta la siguiente clase. Master, disculpe, ¿y cuándo subirá el video de esta clase? Eso es, hija, el viernes, no el viernes, el jueves. Va a hacer un video especial al 1.000.000 de suscriptores, ¿no? No, ese canal es por el tema de repositorio, para que en la universidad quede la evidencia de que están ahí todas mis clases y obviamente justifique el pago, ¿no? Pero esto no tiene esa característica, ¿no? Acá no hay nadie ni poniendo orejitas en las orejas, ni tampoco. Julio Profe lo consiguió. Sí. ¿Por qué usted no? Sí. Hay un profesor, inclusive hasta de inglés, que yo lo escucho a él por mis clases, pero aún así él tampoco llega al 1.000.000 o a los 2 millones. Bueno, listo, entonces cortamos hasta aquí la grabación. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos Gracias, hasta la otra ingeniera, parte. Que tengan una linda noche. Mana. Hasta la Gracias. próxima.